¿Te has preguntado alguna vez si el Espíritu Santo está verdaderamente en ti? En Gálatas 5, 22, 23 se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este pasaje no solo describe los efectos de su presencia, sino que también nos da una guía clara para identificar si su poder está obrando en nosotros. Hoy exploraremos 7 señales que confirman la presencia del Espíritu Santo en tu vida, revelando cómo actúa para transformarte desde lo más profundo. Si alguna vez has sentido dudas sobre tu caminar espiritual o te preguntas cómo saber si estás alineado con su voluntad, este video es para ti. Descubrirás cómo estas señales pueden fortalecer tu fe y renovar tu relación con Dios. ¿Estás listo para experimentar la certeza de que el Espíritu Santo está obrando en ti? Desde el momento en que decidimos entregar nuestras vidas a Dios, comienza un proceso transformador que va mucho más allá de lo que podemos ver o comprender a simple vista. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo no solo es un acompañante, sino el sello divino que confirma que pertenecemos a Dios. En Efesios 1, 13, 14 leemos: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Este sello es la promesa de que Dios está obrando activamente en nosotros, cambiando nuestra naturaleza, guiándonos y asegurando nuestro lugar en su reino. En los primeros días de la iglesia primitiva, los discípulos experimentaron de forma poderosa cómo el Espíritu Santo transformaba sus vidas. Uno de los relatos más impactantes es el de Pedro, quien pasó de negar a Jesús 3 veces por miedo a enfrentarse a una multitud hostil, a predicar con valentía en el día de Pentecostés, proclamando el mensaje de salvación a miles. Hechos 2 describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, llenándolos de un poder y una claridad que no podían venir de sí mismos. Esta transformación no fue un cambio temporal, sino el inicio de una vida completamente diferente. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control. La obra del Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera dramática como en Pentecostés. A menudo, su presencia se evidencia en las cosas pequeñas, en esos momentos de paz inexplicable, en medio de la tormenta o en la capacidad de perdonar lo imperdonable. Filipenses 4:7 describe este fenómeno: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es fruto de nuestra propia fuerza, sino una señal clara de que el Espíritu está obrando en nosotros, moldeando nuestras emociones y pensamientos conforme al corazón de Dios. Consideremos también la vida de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, cuya historia encontramos en Hechos 6 y 7. Mientras enfrentaba la muerte, su rostro reflejaba una paz y una gloria que impactaron incluso a quienes lo acusaban. El relato nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo mirar al cielo y ver la gloria de Dios. Este testimonio nos muestra que la presencia del Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos permite enfrentar cualquier circunstancia con una perspectiva eterna, sabiendo que no estamos solos. Esa misma presencia que llenó a los apóstoles y a los primeros creyentes está disponible para cada uno de nosotros hoy. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. En Juan 14, 16, 17 declaró: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esta promesa no estaba limitada a los discípulos de aquel tiempo, sino que se extiende a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. A veces podemos dudar de su presencia porque esperamos algo espectacular o tangible.
Sin embargo, Dios obra en nuestras vidas de maneras que muchas veces no notamos en el momento, pero que se hacen evidentes con el tiempo. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de José, el hijo de Jacob. Aunque no se menciona explícitamente al Espíritu Santo en su historia, vemos su obra a través de la sabiduría, el discernimiento y la paciencia que José demostró en circunstancias extremas. Desde ser vendido como esclavo hasta llegar a ser gobernador de Egipto, su vida reflejó el fruto del Espíritu en cada decisión y acción. De manera similar, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienzan a brotar cambios internos que eventualmente se reflejan en nuestras acciones externas. Gálatas 5:22-23 nos proporciona una descripción clara de estos frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades no son algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta, sino el resultado de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida desde el interior. Un hombre compartió cómo este cambio se hizo evidente en su vida después de años de lucha con el resentimiento. Había guardado rencor contra su padre por un pasado lleno de abuso emocional. Sin embargo, al rendir su corazón a Dios, comenzó a experimentar algo que nunca creyó posible: el deseo de perdonar. Lo que más le sorprendió no fue su propia disposición, sino la paz y el amor que sentía hacia su padre, sentimientos que no podían venir de él mismo. Más tarde, compartió que este cambio fue la confirmación de que el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida, guiándolo hacia la reconciliación. Otro aspecto crucial de la presencia del Espíritu Santo es su papel como guía en nuestras decisiones diarias. En Romanos 8:14 se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta guía no siempre viene en forma de una voz audible o de una señal dramática, sino a menudo como una convicción interna que nos dirige hacia el camino correcto. Un joven que buscaba dirección para su carrera contó cómo, después de mucha oración, sintió una paz inusual al tomar una decisión que inicialmente no parecía lógica. Con el tiempo, esa elección no solo resultó ser la mejor para él, sino que también abrió puertas que le permitieron glorificar a Dios en su ámbito profesional. A medida que nos rendimos al Espíritu Santo, también comenzamos a reconocer su poder para ayudarnos a vencer nuestras debilidades. Pablo, en 2 Corintios 12:9, describe cómo Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad que el Espíritu Santo nos recuerda constantemente. No se trata de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando dependemos completamente de Él. La obra del Espíritu Santo no se limita a nuestra vida individual, también se extiende a cómo impactamos a los demás. En Hechos 4:13 se relata cómo los líderes religiosos quedaron asombrados por la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin educación formal. Lo que los diferenciaba no era su conocimiento, sino la evidencia de que habían estado con Jesús y de que el Espíritu Santo los empoderaba. De la misma manera, nuestras vidas, llenas del Espíritu, pueden ser un testimonio vivo para quienes nos rodean. Sin embargo, es importante recordar que la obra del Espíritu Santo es un proceso continuo. Filipenses 1:6 nos anima con esta promesa: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que, aunque todavía enfrentemos luchas y caídas, podemos confiar en que Dios no nos abandonará, sino que seguirá obrando en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia en el mundo. Esto puede manifestarse en actos de bondad, en palabras de ánimo o incluso en nuestra disposición para escuchar y orar por otros.
No se trata de hacer cosas grandiosas, sino de ser fieles en lo cotidiano, sabiendo que Dios puede usar lo pequeño para hacer algo extraordinario. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es una realidad tangible que cambia nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. A medida que continuemos explorando las señales de su presencia, veremos cómo cada aspecto de nuestra vida puede ser transformado para reflejar la gloria de Dios y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es un misterio divino que transforma cada aspecto de su ser, y este cambio es evidente tanto en lo interno como en lo externo. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo Dios utiliza su Espíritu para moldear, guiar y capacitar a su pueblo, no solo para su propio crecimiento espiritual, sino también para impactar el mundo que los rodea. Este proceso de transformación no es instantáneo, es una obra continua que requiere rendición, obediencia y fe. Una de las maneras más notables en que el Espíritu Santo actúa en nosotros es iluminando las verdades de la palabra de Dios. En Juan 14:26, Jesús aseguró a sus discípulos que el Espíritu los guiaría en todo conocimiento y comprensión. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa no estaba destinada únicamente a los apóstoles. Sigue siendo una realidad para cada creyente. Hay momentos en nuestra vida en los que, al leer la Biblia, un pasaje que antes parecía confuso de repente cobra sentido, o una palabra específica se aplica a nuestra situación de una manera que nunca habíamos experimentado. Ese entendimiento no proviene de nuestra propia habilidad, sino de la obra del Espíritu, quien nos capacita para comprender y aplicar las Escrituras en nuestra vida diaria. Consideremos la historia de Felipe y el etíope en Hechos 8. Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse al carro de un hombre que leía en voz alta el libro de Isaías. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que leía, el etíope respondió: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Guiado por el Espíritu, Felipe le enseñó cómo ese pasaje apuntaba a Jesucristo, y el hombre respondió con fe y fue bautizado. Este relato no solo demuestra cómo el Espíritu Santo dirige a los creyentes para que sean instrumentos de su mensaje, sino también cómo abre los corazones y las mentes para recibir la verdad. Esa capacidad de discernir las cosas espirituales se extiende más allá del estudio de la Biblia. En nuestras vidas cotidianas, el Espíritu nos ayuda a distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no. En 1 Corintios 2:14-15, Pablo explica: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Esta capacidad de discernimiento se vuelve esencial cuando enfrentamos decisiones complejas o situaciones ambiguas. Muchas veces no recibimos una respuesta inmediata, pero el Espíritu trabaja en nuestro interior, guiándonos hacia la opción que alinea nuestra voluntad con la de Dios. Un testimonio conmovedor de este discernimiento ocurrió en la vida de una joven que enfrentaba una difícil decisión respecto a su futuro. Había recibido 2 ofertas de trabajo, una en una gran empresa con un salario lucrativo y otra en una pequeña organización sin fines de lucro que trabajaba con comunidades necesitadas. Aunque la primera parecía la opción lógica, cada vez que oraba sobre ello, sentía una inquietud persistente. Por otro lado, cada vez que consideraba la segunda opción, experimentaba una paz inexplicable. Finalmente decidió seguir la dirección del Espíritu y aceptar el segundo trabajo. Con el tiempo, entendió que esa decisión
no solo la llevó a cumplir un propósito mayor, sino que también abrió puertas para crecer espiritualmente y ser de bendición para otros. La obra del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra vida a través de una creciente capacidad para amar a los demás, incluso cuando no es fácil. Jesús nos dejó un mandamiento claro: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. Este amor no se limita a quienes nos agradan o comparten nuestras creencias, sino que se extiende incluso a aquellos que nos han herido. En nuestra humanidad, amar de esta manera puede parecer imposible, pero el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Corrie ten Boom, una cristiana que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. Años después de la guerra, mientras compartía su testimonio en una iglesia, se encontró cara a cara con uno de los guardias del campo que había sido responsable de tanto sufrimiento. Este hombre, ahora cristiano, se acercó para pedirle perdón. En ese momento, Corrie sintió que no podía perdonarlo. Sin embargo, oró en silencio, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Al extender su mano, experimentó una oleada de amor que solo podía venir de Dios. Este acto de perdón no solo liberó su corazón, sino que también se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu. Otra señal de la presencia del Espíritu Santo es la manera en que nos da valentía para hablar y actuar en situaciones que normalmente nos llenarían de temor. Los apóstoles Pedro y Juan son un ejemplo inspirador de esto. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo a las represalias. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu, predicó con audacia frente a miles de personas y no temió enfrentarse a las autoridades religiosas. En Hechos 4:13 se describe cómo los líderes quedaron asombrados por su valentía, reconociendo que estos hombres habían estado con Jesús. Esa misma valentía está disponible para nosotros cuando dependemos del Espíritu, quien nos equipa para cumplir con el propósito de Dios, incluso en medio de la oposición. Esta fortaleza no siempre se manifiesta en actos públicos o visibles. A menudo se refleja en la capacidad de permanecer firmes en nuestra fe a pesar de las pruebas y las dificultades. Santiago 1:2-4 nos recuerda que las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y desarrollar perseverancia. En esos momentos el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador, dándonos la paz y la esperanza necesarias para seguir adelante. Esto no significa que las pruebas sean fáciles, pero sí que nunca las enfrentamos solos. En Romanos 8:26-27, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión divina nos asegura que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está obrando en nuestras vidas. Un hombre que había perdido a su familia en un accidente trágico relató cómo experimentó esta intercesión en su vida. Durante semanas no podía encontrar las palabras para orar, pero en medio de su dolor sentía una presencia reconfortante que le daba fuerza para levantarse cada día. Más tarde, al leer este pasaje de Romanos, comprendió que el Espíritu Santo estaba intercediendo por él, cargando su dolor y transformándolo en esperanza. Además de consolarnos, el Espíritu Santo nos equipa con dones espirituales para edificar a otros y cumplir con el plan de Dios. Estos dones descritos en 1 Corintios 12 no son para nuestra gloria personal, sino para fortalecer a la iglesia y extender el reino de Dios. Cada creyente recibe al menos un don, y cuando permitimos que el Espíritu lo desarrolle en nosotros, vemos cómo nuestras vidas impactan a quienes nos rodean de maneras que nunca imaginamos. Una mujer que inicialmente era tímida y reservada, descubrió que tenía el don de la enseñanza
después de comenzar a liderar un pequeño grupo de estudio bíblico en su iglesia. Al principio, dudó de su capacidad, pero cada vez que hablaba, sentía una claridad y una fluidez que no venían de ella misma. Los miembros del grupo a menudo comentaban cómo sus enseñanzas los ayudaban a comprender mejor las Escrituras y a aplicar las verdades bíblicas en sus vidas. Este testimonio demuestra cómo el Espíritu no solo nos equipa, sino que también nos capacita para llevar a cabo su obra con excelencia. En todo esto, es crucial recordar que el Espíritu Santo no solo actúa a través de nosotros, sino también en nosotros. Su obra más importante es transformar nuestro carácter para reflejar a Cristo. Esta transformación es un proceso continuo que requiere rendición diaria, pero el resultado es un testimonio vivo de su poder y gracia. El Espíritu Santo actúa de formas que a menudo desafían nuestra comprensión, transformando lo ordinario en extraordinario y llevando a cabo la obra de Dios en nuestras vidas de maneras que solo Él puede. Cuando permitimos que su presencia nos moldee, comenzamos a notar cambios sutiles pero profundos, no solo en nosotros mismos, sino también en cómo impactamos a los demás. Esta transformación es una obra que refleja la promesa de Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida tiene un propósito, alineándonos con la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él. En los momentos de mayor incertidumbre, el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía. Su dirección no siempre viene en forma de grandes señales, sino que a menudo se manifiesta como una suave convicción en el corazón. En Hechos 16 vemos un ejemplo claro de esta guía divina en la vida de Pablo y sus compañeros. Mientras viajaban, el Espíritu les impidió predicar en Asia y luego en Bitinia, hasta que finalmente recibieron una visión que los dirigió a Macedonia. Esta intervención no solo cambió el curso de su viaje, sino que también condujo a la expansión del Evangelio en una región clave. Este relato nos recuerda que el Espíritu no solo nos guía hacia lo correcto, sino que también nos protege de caminos que podrían alejarnos de la voluntad de Dios, incluso si esos caminos parecen buenos a simple vista. La guía del Espíritu Santo también se manifiesta en cómo nos lleva a orar. En Romanos 8, 26, 27, Pablo describe cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En esos momentos en los que no sabemos qué decir o cómo pedir, el Espíritu se convierte en nuestro mediador, presentando nuestras necesidades al Padre de una manera que va más allá de nuestra capacidad humana. Este acto de intercesión es una muestra del amor y la cercanía de Dios, asegurándonos que nunca estamos solos, incluso en nuestras debilidades. Un ejemplo conmovedor de esta guía en la oración se encuentra en la vida de una madre que oraba por su hijo alejado de Dios. Durante años, ella clamó con palabras que salían de su corazón, pero llegó un momento en el que sintió que no le quedaban más fuerzas ni palabras. En su desesperación, comenzó a orar en silencio, confiando en que el Espíritu Santo hablaría por ella. Poco después, su hijo, quien vivía lejos, la llamó para contarle que había tenido un encuentro con Dios y había decidido volver a los caminos del Señor. Este milagro no solo fortaleció su fe, sino que también confirmó que incluso cuando nuestras palabras se agotan, el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros de manera perfecta. La obra del Espíritu Santo no se limita a nuestras vidas individuales, también se extiende a cómo interactuamos con el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 4, 7, Pablo explica que el Espíritu reparte diferentes dones a cada creyente, no para nuestra gloria personal, sino para el bien común. Estos dones son una manifestación tangible de su obra en nosotros, permitiéndonos edificar a otros y cumplir con el propósito de Dios. Cuando utilizamos estos dones bajo su dirección, vemos cómo su poder se manifiesta en formas que trascienden nuestras capacidades humanas. En una pequeña congregación, un hombre que había luchado con inseguridades toda su vida descubrió que tenía el don de exhortar.
Al principio, dudaba de su capacidad para hablar en público, pero cada vez que compartía una palabra de ánimo con alguien, veía cómo el Espíritu tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Con el tiempo, su confianza creció no en sí mismo, sino en la certeza de que el Espíritu lo estaba utilizando como un instrumento para edificar a otros. Su testimonio se convirtió en un ejemplo vivo de cómo Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder, tal como se describe en 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Además de otorgarnos dones, el Espíritu Santo produce frutos en nuestra vida que reflejan el carácter de Cristo. Estos frutos, descritos en Gálatas 5:22-23, no son simplemente atributos deseables, sino evidencias tangibles de su presencia en nosotros. El amor, la paz, la paciencia y la bondad no son cualidades que podamos cultivar por nuestra cuenta. Son el resultado de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Este proceso no siempre es fácil, ya que a menudo implica enfrentarnos a nuestras propias limitaciones y rendirnos completamente a Dios. Un ejemplo poderoso de este fruto se encuentra en la vida de un hombre que trabajaba en un ambiente hostil, lleno de conflictos y competencia desleal. Aunque al principio luchaba con resentimientos hacia sus colegas, comenzó a orar para que el Espíritu Santo le ayudara a responder con amor y paciencia. Gradualmente notó que sus actitudes cambiaban. En lugar de reaccionar con enojo, comenzó a mostrar compasión y amabilidad, incluso hacia quienes lo trataban mal. Con el tiempo, sus compañeros de trabajo empezaron a notar algo diferente en él, y uno de ellos incluso le preguntó qué lo motivaba a comportarse de esa manera. Esta pregunta abrió la puerta para que compartiera su fe, demostrando cómo el fruto del Espíritu no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Otro aspecto transformador de la obra del Espíritu Santo es su capacidad para darnos poder en momentos de debilidad. En nuestra humanidad, a menudo enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero el Espíritu nos fortalece para superar esos desafíos. Isaías 40:29-31 describe esta realidad. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Este poder no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es una manifestación directa de su presencia en nosotros. Un pastor que enfrentaba una crisis en su ministerio compartió cómo el Espíritu Santo lo fortaleció en su momento de mayor necesidad. Después de un año difícil, lleno de desafíos financieros y tensiones en su congregación, estaba al borde de renunciar. Sin embargo, una noche, mientras oraba, sintió una paz y un renovado sentido de propósito que no podía explicar. A la mañana siguiente, comenzó a ver soluciones que antes parecían imposibles y recibió el apoyo inesperado de otros creyentes. Este cambio no fue un accidente, sino una confirmación de que el Espíritu estaba obrando en él y a través de él. La obra del Espíritu Santo también se ve en cómo nos capacita para vivir en santidad. En un mundo que constantemente nos atrae hacia lo opuesto, el Espíritu nos ayuda a resistir la tentación y a caminar en obediencia a Dios. Romanos 8:13 nos exhorta: porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esta lucha no es algo que podamos ganar por nuestra cuenta, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y la dirección necesarias para vencer. Un joven que luchaba con adicciones encontró esperanza en esta verdad. Durante años intentó superar sus hábitos con su propia fuerza, pero siempre caía nuevamente. Fue solo cuando se rindió completamente al Espíritu Santo y comenzó a depender de su poder que experimentó una verdadera libertad. A través de la oración, el apoyo de su comunidad de fe y el estudio de la palabra,
Pudo vencer lo que antes parecía invencible. Su testimonio ahora inspira a otros que enfrentan luchas similares, mostrando cómo el Espíritu Santo no solo libera, sino que también restaura. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestro ser. Desde guiarnos en momentos de incertidumbre hasta darnos poder en nuestra debilidad, su obra es continua y siempre para nuestro bien. A medida que seguimos profundizando en su presencia, veremos cómo Él nos moldea para reflejar a Cristo y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. El Espíritu Santo es una promesa cumplida, un regalo que no solo nos transforma, sino que nos guía hacia una relación más profunda con Dios. Desde el principio, la obra del Espíritu ha sido clave en el cumplimiento del plan divino, revelándose de maneras que trascienden el entendimiento humano. En Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, simbolizando su poder creativo y restaurador. Este mismo Espíritu que dio forma al universo es el que ahora habita en cada creyente, capacitándonos para vivir según el propósito de Dios. Una de las evidencias más poderosas de la obra del Espíritu Santo es cómo nos capacita para enfrentar las dificultades de la vida con una fortaleza que no proviene de nosotros mismos. En Hechos 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue llevado ante el concilio para ser juzgado por su fe. En lugar de ceder al miedo, pronunció un discurso que reveló su profunda comprensión de las Escrituras y su absoluta confianza en Dios. Incluso mientras era apedreado, pudo mirar al cielo y declarar: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Esta visión no solo fortaleció su espíritu, sino que también sirvió como testimonio para quienes lo observaban, incluyendo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Esa misma fortaleza está disponible para nosotros hoy. En nuestras luchas cotidianas, el Espíritu Santo nos da la capacidad de perseverar y mantener la fe. Romanos 5:3-5 nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta promesa nos recuerda que no enfrentamos las pruebas solos, sino que el Espíritu trabaja en nosotros, refinándonos y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. En la vida de una mujer que enfrentó años de enfermedad crónica, esta verdad se manifestó de manera poderosa. Aunque los diagnósticos médicos eran desalentadores, su fe permaneció inquebrantable. A menudo compartía cómo el Espíritu Santo le daba fuerzas para enfrentar cada día, llenándola de paz incluso en medio del dolor. Durante una conversación con un amigo expresó: «No sé por qué tengo que pasar por esto, pero sé que no estoy sola. Puedo sentir que Dios está conmigo, sosteniéndome». Su testimonio impactó profundamente a quienes la conocían, inspirándolos a confiar en el poder del Espíritu en sus propias luchas. Además de fortalecer nuestra fe en tiempos de adversidad, el Espíritu Santo también nos equipa para discernir su voluntad. En 1 Corintios 2:10-11, Pablo explica: «El Espíritu lo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios, porque ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios». Este discernimiento es crucial para quienes buscan caminar en obediencia a su voluntad. A menudo, las decisiones más difíciles no tienen respuestas claras desde una perspectiva humana, pero el Espíritu nos guía hacia la verdad y nos da la confianza para seguir adelante. Un ejemplo de esto ocurrió en la vida de un misionero que sentía el llamado de Dios a servir en una región remota, conocida por su hostilidad hacia los cristianos. Aunque la lógica le decía que quedarse en su lugar actual era más seguro,
No podía ignorar la convicción que el Espíritu había puesto en su corazón. Después de mucha oración, decidió obedecer esa dirección. Lo que encontró allí fue mucho más que peligro. Fue una oportunidad para llevar el Evangelio a personas que nunca habían escuchado de Jesús. Al mirar atrás, describió esa experiencia como una confirmación de que seguir la guía del Espíritu, aunque parezca difícil, siempre conduce al cumplimiento de los propósitos de Dios. En nuestro caminar diario, el Espíritu Santo también nos ayuda a resistir la tentación y a vivir en santidad. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta lucha contra la naturaleza caída es una constante en la vida de todo creyente, pero no estamos llamados a enfrentarlo solos. El Espíritu nos da el poder para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios, transformando nuestros deseos y alineándolos con su propósito. Un joven que había luchado durante años con la adicción descubrió esta verdad de manera personal. Durante mucho tiempo intentó superar sus problemas con su propia fuerza, pero siempre caía nuevamente. Fue solo cuando se rindió completamente al Espíritu Santo que comenzó a experimentar una verdadera liberación. A través de la oración, el estudio de la palabra y el apoyo de su comunidad de fe, encontró la fortaleza para vencer sus antiguos hábitos. Más tarde compartió: no fue mi fuerza, sino la obra del Espíritu en mí lo que me liberó. Ahora entiendo lo que significa vivir por el Espíritu y no por la carne. Otra forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas es a través de la unidad que promueve en el cuerpo de Cristo. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, el Espíritu nos llama a ser un reflejo de la paz y el amor de Dios. Efesios 4:3 nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta unidad no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino el resultado de permitir que el Espíritu transforme nuestras actitudes y relaciones. En una iglesia que enfrentaba tensiones internas, esta unidad se volvió una prioridad. A través de la oración y el arrepentimiento, los líderes decidieron rendirse completamente al Espíritu Santo y buscar su dirección. Con el tiempo comenzaron a ver cómo las divisiones se desvanecían y las relaciones se restauraban. Uno de los pastores comentó: fue como si una nube de discordia hubiera sido levantada. Ahora entendemos que la unidad no es algo que podamos fabricar, es un don del Espíritu que debemos proteger y cultivar. El Espíritu Santo no solo nos capacita para mantener la unidad dentro de la iglesia, sino que también nos impulsa a llevar el mensaje de salvación a quienes aún no lo han recibido. En Hechos 1:8, Jesús declaró: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este poder no se limita a la elocuencia o el conocimiento, sino que se manifiesta en un profundo deseo de compartir el Evangelio y en una valentía que supera nuestras limitaciones. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la vida de un hombre que, después de convertirse al cristianismo, sintió un fuerte llamado a compartir su fe con su familia, que era hostil hacia el Evangelio. Aunque temía ser rechazado, comenzó a orar por la dirección del Espíritu Santo. Un día, mientras hablaba con su hermano mayor, sintió la oportunidad de compartir su testimonio. Para su sorpresa, su hermano no solo escuchó, sino que también aceptó a Cristo como su Salvador. Este evento marcó el comienzo de una transformación en toda su familia, mostrando cómo el Espíritu Santo obra incluso en los corazones más endurecidos. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es un testimonio continuo de la fidelidad y el amor de Dios. Desde darnos fortaleza en la adversidad hasta guiarnos en el discernimiento, resistir la tentación, fomentar la unidad y llevar el mensaje del Evangelio, cada aspecto de su presencia nos transforma para cumplir con el propósito divino.
A medida que continuamos caminando en su poder, experimentamos una vida que refleja no solo su obra en nosotros, sino también su obra a través de nosotros, llevando gloria al nombre de Dios en todo lo que hacemos. La obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes no solo transforma el corazón, sino que también redefine cada aspecto de su existencia. Desde los primeros días de la iglesia, su presencia ha sido el motor que impulsa a los hijos de Dios a caminar en fe y obediencia, llevando consigo la luz de Cristo al mundo. El Espíritu no opera de manera genérica, sino que trabaja de forma personal e íntima, moldeando nuestro carácter y nuestra perspectiva para que reflejen la naturaleza de Dios. Esta obra, aunque a veces imperceptible en sus inicios, se manifiesta de manera inconfundible cuando permitimos que Él actúe en nosotros. En las Escrituras vemos cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes para llevar a cabo tareas que, humanamente, parecerían imposibles. Un ejemplo claro de esto es la vida de Moisés. Aunque se sentía inadecuado para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, la presencia de Dios lo fortaleció y le dio las palabras necesarias para confrontar al faraón y guiar a los israelitas hacia la libertad. Aunque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en los creyentes, su obra era evidente en momentos específicos para cumplir los propósitos de Dios. En la actualidad, esa misma presencia nos equipa para cumplir con los desafíos que enfrentamos, asegurándonos que no estamos solos, sino sostenidos por el poder de Dios. El Espíritu Santo también transforma nuestra manera de ver el sufrimiento. Mientras el mundo lo percibe como una señal de derrota o debilidad, el Espíritu nos ayuda a entender que, a través de las pruebas, Dios está obrando algo mucho mayor. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este entendimiento nos permite enfrentar las dificultades con una esperanza que no es terrenal, sino celestial. Una mujer que enfrentaba una batalla contra el cáncer compartió cómo, a pesar del dolor físico y emocional, sentía una paz inexplicable que solo podía provenir del Espíritu Santo. No entiendo por qué estoy pasando por esto, dijo una vez a un amigo, pero sé que Dios está conmigo y eso es suficiente. Durante su tratamiento, ella se convirtió en una fuente de ánimo para otros pacientes, compartiendo su fe y orando por ellos. Este testimonio es un reflejo vivo de cómo el Espíritu Santo transforma incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para glorificar a Dios. Otra faceta esencial de su obra es cómo nos guía a la verdad. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este ministerio del Espíritu es fundamental en un mundo lleno de confusión y engaño. Nos ayuda a discernir entre lo que es de Dios y lo que no, asegurándonos de que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad. Este discernimiento no siempre viene en forma de respuestas inmediatas, sino que a menudo requiere tiempo en oración y estudio de las Escrituras. A través de este proceso, el Espíritu no solo nos revela la verdad, sino que también nos transforma para vivir conforme a ella. En la vida de un joven que buscaba dirección sobre su futuro, este discernimiento se convirtió en una experiencia transformadora. Aunque enfrentaba muchas opciones, ninguna parecía clara. A medida que oraba y pedía la guía del Espíritu, comenzó a notar pequeños detalles que le daban paz sobre una de las decisiones. Más tarde, compartió que no fue un momento dramático de revelación, sino una serie de confirmaciones que lo llevaron a tomar el camino correcto. Este tipo de guía es una de las maneras más claras en que el Espíritu trabaja en nuestras vidas, mostrándonos que Dios está presente incluso en los detalles más pequeños. El Espíritu Santo también nos llama a una vida de comunión con otros creyentes, fomentando la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo. En un mundo donde las divisiones son la norma, el Espíritu nos capacita para superar las barreras que nos separan
y nos lleva a vernos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Efesios 4, 2, 3 nos exhorta: sean completamente humildes y amables, sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta unidad no es solo un ideal, sino una realidad posible cuando permitimos que el Espíritu transforme nuestros corazones. Un pastor relató cómo su congregación, que estaba enfrentando divisiones internas, experimentó un cambio radical después de un tiempo de oración y arrepentimiento. Bajo la dirección del Espíritu, los miembros comenzaron a priorizar su relación con Dios y entre ellos, dejando de lado las diferencias que los habían separado. Fue como si una carga hubiera sido levantada, comentó el pastor. No fue algo que pudimos lograr por nuestra cuenta. Fue el Espíritu Santo quien nos unió nuevamente. Este testimonio muestra cómo el Espíritu no solo obra en individuos, sino también en comunidades, creando un reflejo tangible del amor de Dios. Además, el Espíritu Santo nos equipa para compartir nuestra fe con valentía. En Hechos 4:31, después de que los creyentes oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Este poder no es una habilidad natural, sino una obra sobrenatural del Espíritu que nos da las palabras y el coraje para hablar del Evangelio, incluso en circunstancias desafiantes. Un hombre que trabajaba en un entorno secular compartió cómo el Espíritu le dio la oportunidad de testificar a uno de sus colegas que había estado atravesando una crisis personal. Aunque inicialmente temía hablar, sintió una fuerte convicción de compartir su testimonio. Para su sorpresa, su colega respondió positivamente, agradeciéndole por su honestidad y comenzando a mostrar interés en conocer más sobre la fe cristiana. Este encuentro fue una prueba más de que cuando obedecemos al Espíritu, Él utiliza nuestras palabras y acciones para tocar los corazones de quienes nos rodean. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación y renovación. Desde fortalecernos en tiempos de dificultad hasta guiarnos en la verdad, unificar el cuerpo de Cristo y capacitarnos para ser testigos del Evangelio. Su presencia es una garantía constante de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Mientras más permitimos que el Espíritu actúe en nuestras vidas, más nos damos cuenta de que su poder no tiene límites y de que su propósito siempre es glorificar a Dios y cumplir su voluntad. El Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes de maneras tan diversas como las propias personas que transforma. A veces su obra es sutil, como una semilla que germina lentamente, y en otras es como un torrente que cambia todo a su paso. Esta riqueza en su intervención nos enseña que no hay límites para lo que puede hacer cuando le damos espacio en nuestras vidas. Cada historia, cada experiencia con Él es única y profunda. Un joven que luchaba con el orgullo compartió cómo un momento inesperado lo llevó a reflexionar sobre su vida. Durante una conversación aparentemente trivial con un amigo cercano, el Espíritu utilizó las palabras de su amigo para confrontarlo con una verdad incómoda. Su éxito lo había aislado de los demás. No entiendo por qué todo se siente vacío si tengo todo lo que siempre quise, confesó. Y su amigo, sin saberlo, respondió con una cita de Proverbios 16:18. El orgullo precede a la destrucción. Esa noche, mientras reflexionaba sobre esas palabras, sintió por primera vez la necesidad de pedir ayuda a Dios. Este evento, lejos de ser espectacular, fue el inicio de un cambio profundo. El Espíritu usó un diálogo cotidiano para sembrar en él la semilla de la humildad y el deseo de transformación.
No todos los encuentros con el Espíritu Santo ocurren en momentos de tranquilidad. A veces, su voz se escucha más fuerte en el caos. Durante una tormenta en alta mar, un marinero que no había orado en años se encontró gritando: «Dios, si realmente existes, dame una señal de que estás conmigo». La respuesta no llegó como él esperaba. No fue un milagro visible, ni un rayo de luz en las olas, sino una calma inexplicable que inundó su interior mientras se enfrentaba a la furia del océano. Más tarde, al recordar esa experiencia, entendió que el Espíritu Santo había estado presente, recordándole que Dios nunca se aleja, incluso en nuestras tormentas más intensas. Desde otra perspectiva, hay quienes no se dan cuenta de la obra del Espíritu en sus vidas hasta que observan el impacto que tienen en los demás. Una maestra de escuela primaria, conocida por su paciencia y ternura con los niños más difíciles, una vez escuchó a un colega decir: «No sé cómo puedes hacerlo, hay algo en ti que siempre trae calma donde hay caos». Aunque al principio desestimó el comentario, comenzó a darse cuenta de que su actitud no era simplemente fruto de su personalidad, sino de una fuente más grande. Recordó Gálatas 5:22, que describe el fruto del Espíritu, y entendió que la paz y la paciencia que otros percibían en ella eran evidencia de su presencia trabajando en lo cotidiano. El Espíritu Santo también se mueve de maneras que parecen inesperadas, incluso incómodas. Un hombre que había evitado durante años a su familia por viejas rencillas sintió una convicción repentina mientras escuchaba un sermón sobre el perdón. «Es hora de volver a casa». Esas palabras se grabaron en su corazón con tanta claridad que no pudo ignorarlas. Aunque le resultaba difícil imaginar cómo podría reconciliarse, sabía que debía intentarlo. Lo que siguió no fue un proceso instantáneo ni fácil, pero poco a poco, a través de conversaciones y actos de humildad, las relaciones que parecían irrecuperables comenzaron a sanar. Más tarde, entendió que el Espíritu había estado guiando cada paso, recordándole que el amor siempre tiene el último capítulo. Por supuesto, no todos los cambios son visibles de inmediato. A veces, el Espíritu obra en lo invisible, en lo que no se cuenta. Un misionero en un país donde no se permitía hablar abiertamente del Evangelio relató cómo sentía una paz inexplicable mientras caminaba por calles llenas de riesgos. Aunque no podía predicar como en otros lugares, el Espíritu le daba oportunidades inesperadas para mostrar el amor de Cristo a través de pequeños actos. «No predico con palabras, pero mi vida se ha convertido en mi mensaje», dijo, reconociendo que incluso en el silencio el Espíritu obraba. Cada historia revela un ángulo diferente de su obra. En algunos casos es una intervención directa, en otros es una influencia constante y suave. Lo que todas tienen en común es que nos invitan a mirar más allá de lo obvio y a confiar en que Dios está presente, trabajando en nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos hasta mucho después. Cuando cedemos el control al Espíritu, no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en reflejos vivos del amor y la gracia de Dios. Una narrativa en progreso que Él escribe con su poder y propósito. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una de las evidencias más poderosas del amor y la fidelidad de Dios. Desde el momento en que decidimos abrirle nuestro corazón, su presencia comienza a transformar cada rincón de nuestro ser, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestras perspectivas. Las señales de su obrar no siempre son dramáticas o inmediatas. A menudo se manifiestan en la quietud de los momentos cotidianos, en las luchas internas que se convierten en victorias y en los frutos de una vida entregada a Dios. Cada paso que damos con el Espíritu es un recordatorio de que no estamos caminando solos. Su guía es constante y perfecta, incluso cuando no entendemos el camino. Jesús mismo
prometió que el Espíritu sería nuestro consolador, quien nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Esta promesa registrada en Juan 14:26 es una verdad que nos sostiene en tiempos de incertidumbre y nos da claridad cuando enfrentamos decisiones difíciles. No importa cuán confusa pueda parecer la vida, el Espíritu Santo está presente, llevando nuestra mirada de regreso a Dios. Una de las formas más impactantes en las que el Espíritu Santo se manifiesta es a través del fruto que produce en nosotros. El amor, la paciencia, la paz y el dominio propio no son simplemente virtudes que aspiramos a alcanzar, sino evidencias de que Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser. Estos frutos no son algo que podamos fabricar por nuestra cuenta, son el resultado de rendirnos a su obra. A través de ellos podemos reflejar el carácter de Cristo y convertirnos en una luz para quienes nos rodean. Pensemos en las veces en que hemos sentido un amor que trasciende nuestras emociones humanas, un gozo inexplicable en medio de la dificultad o una paz que desafía las circunstancias. Esas experiencias no son casualidades, son pruebas tangibles de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Incluso en nuestras debilidades, Él se perfecciona, recordándonos que nuestra suficiencia proviene de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo describe esta verdad cuando escribe: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo encapsula el corazón del mensaje del Espíritu. No se trata de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios hace a través de nosotros. Además de transformar nuestro interior, el Espíritu también nos capacita para impactar el mundo que nos rodea. Nos da valentía para compartir nuestra fe, discernimiento para tomar decisiones sabias y la capacidad de amar incluso a aquellos que nos han herido. Su obra es tan personal como universal. En nuestra vida diaria puede manifestarse en actos sencillos de bondad, en palabras de ánimo para un amigo que lucha o en un testimonio compartido con alguien que necesita esperanza. Pero también nos llama a soñar en grande, a creer que podemos ser instrumentos en los planes eternos de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos consuela. En los momentos de dolor, cuando las palabras humanas no son suficientes, Él nos recuerda que Dios está con nosotros. Esa presencia es real y palpable, una ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. Cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o desafíos que parecen insuperables, el Espíritu Santo está ahí, susurrando verdades eternas que nos recuerdan que nuestras circunstancias no son el final de la historia. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa es un recordatorio constante de que no importa lo que enfrentemos, nunca estamos solos. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo el Espíritu Santo opera de maneras diversas y poderosas. En la vida de quienes se rinden a su guía, Él revela su dirección, fortalece la fe y produce un cambio que impacta no solo al individuo, sino también a quienes lo rodean. Sus señales no siempre son llamativas, pero siempre son claras para quienes tienen un corazón dispuesto a recibirlas. La transformación que el Espíritu Santo trae no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, Él trabaja en nosotros, moldeándonos para que seamos más como Cristo. A veces esto implica quitar cosas que nos alejan de Dios, actitudes, hábitos o relaciones que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Otras veces implica llevarnos a lugares que nunca habríamos imaginado, desafiándonos a salir de nuestra zona de confort para cumplir su propósito. El impacto de su obra es eterno. No solo transforma nuestras vidas aquí en la tierra, sino que también nos prepara para la gloria que vendrá. En Efesios 1:13-14
Pablo describe al Espíritu Santo como el sello que garantiza nuestra herencia en Cristo. Este sello no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que nos asegura que pertenecemos a Dios y que su obra en nosotros será llevada a cabo hasta el final. Mientras reflexionamos sobre estas señales, recordemos que el Espíritu Santo no solo está en nosotros para transformarnos, sino también para usarnos como instrumentos de su gracia y amor. Cada paso de obediencia, cada acto de fe y cada momento de rendición son oportunidades para que su poder se manifieste en nuestras vidas. En el día a día, su presencia nos impulsa a vivir con propósito, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El Espíritu Santo nos invita a una relación con Dios que no es estática, sino vibrante y en constante crecimiento. Su obra no se detiene porque su misión es glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Mientras más nos rendimos a Él, más nos damos cuenta de que su propósito para nosotros es perfecto y que su poder es más que suficiente para cumplirlo. A medida que concluimos este viaje, te invito a reflexionar sobre las formas en que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Tal vez las señales han sido sutiles, o quizás has experimentado un cambio profundo que sabes que solo pudo venir de Dios. Sea como sea, su presencia es real y su amor por ti es inquebrantable. Permite que el Espíritu continúe guiándote, transformándote y llevándote a cumplir el propósito eterno que Dios ha diseñado específicamente para ti.